Buenas tardes a todos y a todas y a todes. Bueno, yo os voy a hablar, como dice Fernando, de la situación del observatorio, de la situación surrealista que tenemos en esta región con el observatorio. No sé si todas las que estáis aquí sabéis por qué tenemos un observatorio. El observatorio no lo... Bueno, tenemos, está en proyecto. Lo tenemos no porque a la consejera de Igualdad se le haya ocurrido. Lo tenemos porque desde el 2016 tenemos una ley que se aprobó en la Asamblea Regional, que es una ley de igualdad LGTBI, y que tiene 55 artículos, si no recuerdo mal, y uno de ellos, el artículo 5, habla de la creación de un observatorio contra la LGTBI-fobia, cuya función sería hacer un testado de la situación en la región y que sirva para diseñar estrategias y planificar un poco cómo luchar contra la LGTBI-fobia. Esta ley, que es del año 2016, que se aprobó por unanimidad, sorprendentemente, desde luego no la presentó el Gobierno regional, la presentó la oposición. En ella trabajó Unidas Podemos para su redacción y se aprobó por unanimidad. No obstante, cada vez que se renovaban los presupuestos generales, jamás en ningún momento se dotó de presupuesto a esta ley. Una ley que no tiene presupuesto es como no tener nada. Cuando acabó la anterior legislatura y el PP consiguió una mayoría simple y para formar gobierno necesitaba el apoyo de otros grupos parlamentarios, pues consiguió negociar con Ciudadanos y con Vox. Esto hace 2 años y recuerdo que hicimos una concentración delante de la Asamblea porque considerábamos que ese pacto era un pacto vergonzoso. Sobre todo, del PP no nos sorprendía nada, pero de Ciudadanos ya era como la gota que colmaba el vaso, ¿no? Que pactara con un partido de ultraderecha declaradamente LGTBI-fóbico. Y en esa manifestación, en esa concentración, la señora consejera, actual consejera, Isabel Franco, y es que, bueno, voy a hablar con pelos y señales, porque no bajó de la asamblea, nos metió dentro a Jesús, Alberto y a mí, y nos dijo que se comprometía a aplicar esta ley. Esta ley tiene toda una serie de medidas para luchar contra la LGTBI-fobia en la región. Y nos dijo que ya quería ponerlo en práctica, que quería aplicar la ley y que lo iba a hacer de manera inminente. 2 años después, el 5 de noviembre del 2020, sacan un decreto. Han tardado 2 años en hacer un decreto que regula y da estructura al observatorio. Un decreto que tiene 3 páginas. Aparte de esto no han hecho nada más, aparte de imponer el veto parental de lo que luego hablará Ade o Nuria de Asfagalén. Y la sorpresa ha sido que, bueno, han metido toda una representación ciudadana en este observatorio. Hay 35 vocalías, una presidencia y una vicepresidencia. La vicepresidenta es la propia consejera y la vicepresidenta es la directora general de Mujer y Diversidad de Género. Bueno, la sorpresa es que han metido a todas las universidades, que me parece bien, pero entre ellas han metido a una universidad privada, que es la UCAM, que aquí todo el mundo sabe de qué palo va. Es de ultraderecha, es LGTBI-fóbica, y la han metido en el observatorio. No sé con qué objetivo. El caso es que la propia universidad, al verse dentro, ha pedido que salir, porque no quiere luchar contra la LGTBI-fobia. Está en su naturaleza. Han metido también representantes del mundo empresarial, que me parece bien, porque en el mundo empresarial se da la homofobia, la lesbofobia, la transfobia, y en el mundo empresarial se pueden hacer muchas cosas para acabar con esa discriminación en el entorno laboral.
han metido a casi todo el gobierno regional, han metido a la Consejería de Agricultura, que eso sí que es una cosa que no sabemos exactamente cuál es el cometido. Efectivamente. Bueno, han metido medios de comunicación y han metido a 4 colectivos LGTBI. De 35 vocalías somos 4 colectivos LGTBI. La ley ya habla de que para este observatorio se tiene que contar con los colectivos LGTBI. Somos parte fundamental del mismo. Sacan el decreto, tenemos que solicitar la entrada y para ello nos piden una serie de requisitos que hemos tenido que presentar, nos aceptaron y estamos dentro. Esto fue el 5 de noviembre del 2020, estamos en julio del 2021. Han pasado 7 meses para que convoquen el primer pleno. Vamos, que prisa no tienen. El primer pleno para decidir quién va a ser la vicepresidencia segunda, que la va a ocupar alguien del colectivo, de uno de los colectivos, y para elegir las vocalías de la permanente. 7 meses. A todo esto, esta señora, Isabel Franco, la señora consejera y la señora directora general de Diversidad, en ningún momento nos ha solicitado una reunión. Llevan 2 años en el gobierno y no nos han solicitado una reunión para ver cómo afrontamos esto del observatorio. Han ido a su puñetera bola, con perdón. Claro, la relación que tenemos los colectivos con el gobierno regional y con esta consejería es cuanto menos tensa. Tensa porque no comprendemos esta esquizofrenia, máxime después de lo que ocurrió con la censura, con la moción de censura, que se desligó de una decisión que había tomado el Partido Ciudadanos y votó a favor de continuar un gobierno con el PP y además nombrar a una consejera de Educación declaradamente y orgullosamente LGTBI-fóbica, que su plan estrella es imponer el veto parental en las aulas para no enseñar lo que es la educación en diversidad y en diversidad sexual y de género. Por eso los colectivos incluso estuvimos hablando de salirnos, de decir, mira, que no queremos formar parte de esto. Estuvimos hablando de eso y lo dejamos estar, hasta que nos llega una convocatoria. Y nos llega una convocatoria de una semana, con una semana de antelación, para justo el día 28 de junio, que es el Día Internacional del Orgullo. Evidentemente, esto es como si nos hubiera dado una patada en el estómago. A las 9:30 de la mañana, cuando todas tenemos trabajos que atender, negocios que atender. En ningún momento se nos consultó, oye, ¿cuándo os viene bien esta reunión? Y se nos convoca con una semana de antelación y para ese día, o sea, que nos parecía una tomadura de pelo absoluta. Contestamos. En ese observatorio está No Te Prives, está Asfagalén, está Galáctico y está Lormas, que es la asociación de Lorca. Contestamos todos el mismo mail, el mismo, diciendo: señores, no podemos ese día y a esa hora. Rogamos, nos citen o aplacen la reunión para más adelante. Ni nos contestaron. No sé, nos contestaron diciendo, lo siento que no podáis venir. Que delegáramos el voto. Que sentían que no pudiéramos ir y que delegáramos el voto en alguien. Bueno, para los de Lorca incluso les dijeron, hemos estado revisando vuestra agenda y no tenéis ningún acto hasta ahora. También llamaron al jefe de... Es que... No tienen ningún acto porque trabajan por la mañana. Contestamos otra vez diciendo, no vamos a delegar el voto en algo tan importante como es el primer pleno del observatorio. Insistimos en que cambien la reunión para más adelante. Por la tarde, el día 28, tampoco podemos porque todos tenemos actos y de hecho es que estuvimos todos repartidos en actos diferentes. Bueno, no contestan.
No contestan y nos envían otro mail invitándonos a leer un manifiesto en la puerta de la consejería a las 9:25 de la mañana. Que eso ya era como, pero esta gente no lee los mails. La tensión se nos iba subiendo ya, bueno, salía por las orejas. Total, que contestamos que no, que evidentemente que no podíamos, que leyeran los mails anteriores, que si hay 30 no podíamos, hay 25 tampoco. Bueno, no nos contestaron. Y esta señora, perdón, pero tengo el aire acondicionado no me viene bien. Esta señora tira para adelante como un toro. Ella quiere hacerse la foto el día 28 en la puerta de la consejería con sus palabritas de colorines que se puso y quería leer el manifiesto. Por allí no aparecimos ningún colectivo, lógicamente. Y el día anterior ella publicó una entrevista en un medio de comunicación que me consta que hay que pagar para que te hagan una entrevista, porque nos lo ofrecieron, y dándoselas de defensora de los derechos LGTBI. Nosotros creemos que ella ni siquiera sabe lo que es la LGTBI-fobia, no tiene conciencia de las necesidades que hay en esta región para luchar contra la LGTBI-fobia, de la que luego Jesús hablará. Nos pareció que mentía, nos pareció una tomadura de pelo y nos pareció que era descaradamente hipócrita. No, algo dijimos en redes. En redes la solemos mencionar. Bueno, al día siguiente hace unas declaraciones diciendo que es que no hemos querido ir, y que no hemos hecho ninguna propuesta de cambio. Miente de nuevo. O sea, se inventa lo que nosotros hemos dicho. Y además dice que ella está abierta a que cuando queramos volvamos al redil de su lucha contra la LGTBI-fobia, que vive en un mundo de yuppie. Yo creo que vive en un mundo de yuppie esta mujer. Todos los medios de comunicación nos llamaron, a todos los colectivos, y se han hecho eco de la realidad, se han hecho eco de la verdad de por qué no estábamos allí. Y bueno, actualmente ella no nos ha dicho nada, no se ha dirigido a nosotros, no tiene nuestros contactos, nos puede llamar por teléfono, nos puede escribir un mail, no lo ha hecho nunca y ahora tampoco. Y bueno, no sabemos qué va a pasar. El pleno se realizó, había 2 puntos, uno era elegir la vicepresidencia, el otro elegir las vocalías de la permanente. Dijeron, porque luego nos lo han contado, tenemos gente afín en ese observatorio, tenemos a comisiones obreras, tenemos a UGT, tenemos medios de comunicación con quienes estamos en contacto habitual. Nos dijeron, el punto 1, no están los colectivos. Pasamos al punto 2, no están los colectivos. Pasamos al punto 3, ruegos y preguntas. Se cierra el pleno. Es que es patético. Es absolutamente patético. Nos lo enviarán, supongo. Allí había un señor, director general, que puede ser... Bueno, a todo esto está la Consejería de Educación también, que es de Vox. Había un director general que llegó a afirmar que la bandera de la diversidad es de todos y que un 28 de junio no es nada, que es como cualquier otro día. O sea, con esa ignorancia pretenden montar y poner en funcionamiento un observatorio en esta región, un observatorio que está diseñado para detectar la homofobia, la lesbofobia y la transfobia y para hacer planes para luchar contra ella. Con esa mentalidad pretenden hacer funcionar este observatorio. Así que nosotras estamos que lo que queremos es que pete por algún lado, porque no creemos en este observatorio, no creemos en este gobierno, no creemos en esta señora que ha creado este engendro
Y bueno, pues a ver qué pasa. Supongo que nos volverán a convocar, no sé si ya para diciembre. No, pero imagínate la seriedad con la que van a ir los demás. Si en el primero fue una tontería, pues los mismos No, claro, efectivamente. no quieren ir, ¿para qué? Efectivamente. No sabemos, desde luego, con la prisa que tienen, han tardado 7 meses en hacer el primer pleno, no sabemos cuántos meses tardan en hacer el segundo, y eso es solamente para empezar a definir una estrategia para recoger datos y luego con esos datos analizarlos y con ese análisis crear estrategias para luchar contra la LGTBI-fobia. O sea, nos puede dar el 2050 para que lleguen a poner alguna medida que viene en la ley. La ley, como he dicho antes, tiene 55 artículos. Este es uno de ellos. Los demás son todo medidas contra la LGTBI-fobia, en educación, en sanidad, en cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. De eso no se ha aplicado nada, al contrario. Han impuesto el veto parental y estamos esperando la sorpresa para septiembre de qué van a hacer. Si van a sacar un decreto, bueno, eso ya ahora hablará. Bueno, pues esta es la situación del observatorio. Los delitos de odio sabemos lo que es. Me iba a centrar un poco en dar datos para que veáis lo importante que es que funcionara bien ese observatorio, en que se recogieran los datos como se recogen en otros sitios, y que una de las medidas que tendría que salir de ese observatorio es oponerse frontalmente al veto parental. Porque una de las, como siempre hemos dicho los colectivos, lo importante para luchar contra la LGTBI-fobia es la educación precisamente. Para empezar, el concepto de delito de odio, en una guía que hizo nuestra compañera Charo Alice, que es lo único que ha hecho esta consejería, es copiarla, imprimirla y guardarla, porque la estamos repartiendo los propios colectivos cuando hacemos actos. Quiero decir, sí que se enarbola muchas veces actitudes y acciones, pero que las deja solo para la foto, porque ya te digo que si hemos repartido 500 o 700, hemos sido los colectivos en la muestra de cine, Galáctico en otros eventos y tal. Entonces esa es su lucha. Te lo digo porque si sale y dice que la ha hecho, es verdad, la ha hecho. La ha pagado, la ha hecho nuestra amiga Charo Alice. Bueno, pues delito de odio es, según la definición de la OSCE, delito de odio es toda infracción penal, incluidas infracciones contra las personas y contra la propiedad, cuando la víctima, el lugar o el objeto de la infracción son seleccionados a causa de su conexión, relación, afiliación, apoyo o pertenencia real o supuesta a un grupo que pueda estar basado en la raza, origen, nacionalidad o étnico, idioma, color, religión, edad, minusvalía, físico-mental y a lo que nos interesa, orientación sexual u otros factores similares, reales o supuestos. En España no hace tanto tiempo que se están recogiendo datos sobre los delitos de odio. De hecho, empiezan en el 2012 y es el propio Ministerio del Interior el que saca una estadística, pero también Federación Estatal a partir del 2012 empezó a hacer una recogida sistemática basándose en los datos que recogían otros colectivos. En Murcia, pues si nos preguntan por teléfono, porque poco más podemos hacer que recoger lo que nos llega o lo que leemos en los periódicos, porque no tenemos infraestructura. Pero a nivel nacional estamos diciendo que es un problema muy grave, pero solo estamos en el 21, solo se están recogiendo datos y de aquella manera desde el 2012. Y lo que se ha observado desde que se empiezan a recoger datos es que el problema el de los delitos de odio somos la tercera causa en el escalafón. El delito de odio por orientación sexual e identidad de género es el tercero, con todo lo que supone. Lo importante de que se dieran este tipo de recogida de datos en Murcia sería para poder saber a qué personas le van dirigidos esos delitos de odio, quién los imparte, qué tipo de personas o qué características tienen las personas que los dirigen en cuanto a edad, en cuanto a educación, para poder hacer
una serie de estadísticas, como bien decía Mar, y poder intentar solucionar esos problemas. Porque, por ejemplo, se ha visto que por edades hay una franja en las que no aparecen tantos delitos, por ejemplo, en la franja de mayores de 58 años. Eso que, si te pones a plantear lo que quiere decir, que mayores de 58 años no hay LGTBI-fobia, pues no, a lo mejor es que las personas de una edad más adulta, pues llega un momento en que vuelven a meterse en los armarios y les cuesta mucho más trabajo también volver a hacer ese tipo de denuncias. Y igual por abajo, los menores según las estadísticas, los menores de 16 años, me parece, aparecen muy poco en las estadísticas. ¿Por qué? ¿Porque no haya LGTBI-fobia? No, porque a lo mejor no llegan a los medios o a los cauces en los que se puedan denunciar ese tipo de hechos. También hay una diferencia entre las estadísticas que da el Ministerio del Interior y las que da Federación Estatal, pero con mucha diferencia de cantidad. Y es, por ejemplo, el último informe es del 18, estamos al 21, o sea que llevamos 2 añicos y pico sin saber exactamente lo que pasa. El Ministerio del Interior daba en el 18 259 denuncias, Federación daba 971. ¿A qué se debe esto? Pues porque el Ministerio del Interior, que como muchas veces nos pasa, solo recoge denuncias que se hayan presentado físicamente en comisaría o en la comandancia de la Guardia Civil y que supuestamente puedan llevar a que sea un delito de odio. El resto de observatorios, el de Valencia, el de Madrid, el de Cataluña, recogen no solo eso, sino otra serie de actuaciones, como pueden ser dudas, como pueden ser llamadas de ayuda, y luego sí que es verdad que hacen su estadística y van utilizando esos datos. Pero claro, las denuncias no es una denuncia física ante un guardia civil, puede ser directamente una denuncia ante un colectivo que no llega por miedo, por estigma, por vergüenza, a llevarla a los cauces legales que es la policía o la Guardia Civil. Entonces, otra de las cosas que se ve a la hora de analizar los datos, que es tan importante, es que dependiendo de dónde vivas o dependiendo de dónde vivas, la población donde vivas, pues se pueden dar más o menos este tipo de denuncias. Por ejemplo, en las grandes ciudades, Valencia, Madrid y Barcelona, se dan muchas denuncias. Y una de las conclusiones que saca el estudio es, pero se dan porque hay mucha más gente, se da porque convive mucha más gente, se da porque hay más colectivos LGTBI, y una de las conclusiones que lleva es porque en esos sitios, por suerte o por desgracia, hay más asociaciones que recogen este tipo de datos, con lo cual las personas pueden tener más facilidad para llegar a denunciar lo que les pasa. Si eso pasa en un pueblo, que nadie dice que en un pueblo no haya menos LGTBI-fobia, al revés, se piensa que hay más. Si no hay una asociación o no hay un cauce lógico y cercano que haga que pueda denunciar sin miedo, pues en los pueblos no aparece una denuncia. Cuando se sabe que los datos que la infradenuncia, los datos que muestra tanto el Ministerio como Federación, pues son la punta del iceberg de lo que está pasando en realidad. Otra de las cosas que explica de las conclusiones que saca este informe es la desprotección y la doble discriminación que vuelven a tener las personas trans. No hace falta explicarlo mucho, si ya el colectivo LGTBI está discriminado, las personas trans, de las últimas cosas que va a hacer es denunciar una agresión está preocupada esa persona por seguir haciendo su tránsito, por seguir siendo aceptada en su familia o seguir siendo aceptada en el centro educativo. Y lo último que hace, y no lo decimos nosotros, lo dicen las estadísticas, es denunciar este tipo de situaciones, que pueden ser, que parece que solo es una paliza, no, puede ser acoso, insulto,
las palizas, pero también puede ser en el ámbito educativo el que te ignoren o el que te hagan cierto bullying que no, como ya sabemos, no llega a ningún lado. Sí, hacía mención también este informe que, aunque en muchas comunidades autónomas, creo que son en 12, en las que hay distintas leyes LGTBI, al no desarrollarse este tipo de leyes, los mecanismos que están en las propias leyes hacen que no se luche efectivamente con la LGTBI-fobia por parte de las instituciones, por parte de los colectivos y de parte, sí, de esas instituciones que hacen mociones o están con nosotras cuando hacemos cualquier tipo de reivindicación, sí, pero de manera efectiva, con política, son muy pocas las comunidades autónomas que están ejecutando la ley. Otra de las cosas que exponía este informe y que da un poco de miedo es cuando dice que la tipología de las personas, tanto que infringen los delitos de odio y las personas que los reciben, está aumentando. O sea, han hecho una tipología. Y en la estadística esta que hace Federación, en la que salen 970 y tanto en el año 98, un 31% corresponden a agresiones verbales a nivel nacional, un 27% acoso o intimidación y el 17% agresiones físicas. Estamos diciendo que 17, si es la punta del iceberg en un panorama nacional, pues un 17 es un número muy alto. Y quería hacer referencia a un informe que salió para que veáis lo importante que es lo del veto parental y la educación. En el 12 también fue el único informe que se ha hecho sobre el acoso homofóbico en las aulas, y uno de lo que se hacía hincapié en la repercusión que tenía, y era en los índices de suicidio de los menores. Pues datos así relevantes, importantes para que veamos. Decía que muchas de estas personas, el acoso viene en los lugares donde se supone que nos sentimos cómodos o libres. Estamos hablando de las casas, estamos hablando del círculo cercano y estamos hablando de los centros educativos. En esta estadística hicieron la estadística sobre 1000 personas, pero al final limpiando se quedaron en 674, ¿vale? El 33% de esos acosos había sido ejercido por profesorado. Y explica, no porque no hayan recogido el acoso o no lo hayan llevado por los cauces oportunos o no hayan hecho ninguna política para frenarlo, no. Acoso directo del profesorado, por ignorancia o por odio. O sea que yo no digo que todos los profesores así, pero que esto lo recogió. Entonces, que es algo que tenemos que trabajar, y es la formación en la diversidad del... Y el otro dato, ya para no enrollarme, era que... el del suicidio. De toda la estadística salía que habían pensado en suicidarse el 43% de los menores a los que habían participado en nuestra encuesta. Pero es que de ese 43%, el 41% lo había preparado, había visto los detalles y hasta lo había intentado. Si no tenemos una ley de educación que nos permita luchar contra todo esto, y el luchar es formación del profesorado, educación de los propios menores, de lo que es la diversidad y qué no es la diversidad, qué supone la homofobia, me parece que las estadísticas van a seguir aumentando.
es importantísimo que una mínima parte del observatorio recoja este tipo de situaciones. Y otra de las conclusiones que se me ha olvidado, que dice este informe, es que tanto las administraciones como los colectivos tienen que trabajar juntos en esta elaboración, en esta recogida de datos, porque muchas de las personas no se van a dirigir a un ayuntamiento o a la policía a hacer una denuncia, se van a dirigir a un colectivo. Y quizás no tenemos que esperar a que las personas se dirijan a los colectivos, sino que tenemos que hacer campañas para hacer ver que los colectivos están ahí. Véase el ejemplo que ya lleva, me parece que 15 años o más, el teléfono, la línea arcoíris del Ayuntamiento de Madrid, de la Comunidad de Madrid. Y está funcionando muy bien. Parece mentira, pero en Madrid está funcionando desde hace mucho tiempo y está muy bien. Entonces, pues nada, era poneros encima de la mesa una serie de datos para que veáis que los delitos de odio nos afectan de una manera muy importante y que tenemos, en Murcia precisamente tenemos armas para combatirlo. El problema es que no tenemos dinero, no nos ponen dinero ni intención política para hacerlo. Bueno, realmente cuando tu hijo te dice que es un chico trans, ¿no? Y pues a ti primero te cae la ignorancia absoluta encima. No tienes ni idea, aunque creyeras que lo sabías, no tienes ni idea de lo que se te viene encima. La cuestión es que cuando se te cae la ignorancia encima intentas buscar y no encuentras referentes de empezar por algún sitio, de saber qué tienes que hacer por tu hijo. Pues te vas a internet y lo primero que te encuentras es el índice de suicidio de las personas trans. Mi hijo entonces tiene 15 años, hace 8 ya, o sea que la lucha llevamos unos cuantos días. Y entonces yo me encuentro las estadísticas del 70% de personas que se suicidan, ¿vale? Personas trans. Hoy día, afortunadamente, la cifra ha bajado y aún así sigue siendo altísima. Entonces, en ese momento tú tienes que decidir si pierdes a esa persona o la conservas y la ayudas. Y entonces no tienes más que una posibilidad. Que es que, bueno, si es por mí, mi hijo va a seguir aquí, ¿vale? Vale. Y entonces ahí empieza el periplo de hablar, bueno, primero habla hijo y madre y familia, etcétera. Empieza a buscar gente que sea más o menos igual o pueda ayudarte o pueda guiarte. Que aquí es donde el primer grupo que se nos ocurre, ¿no? Es No te prives, porque es el que más tiempo lleva, el que más conocemos. Bueno, ahí está Marcos, que es una joya. Y que sabe también que fue la primera persona. Una vez que uno decide que no quiere que su hijo se suicide y que va a seguir con él en la medida de lo posible y todo lo que pueda, se va a un colectivo, conoce a alguien como Marcos, que le guía muchísimo y que para mí es una joya y lo sabe. Y sobre todo también para conocer gente igual, ¿no? No sentirse uno solo, porque uno necesita no sentirse solo. Y bueno, a partir de ahí hay una frase que me dicen allí que para mí es muy importante también. Y es que me dicen que en el caso de una persona gay o lesbiana tiene que salir del armario esa persona. Pero en el caso de una persona trans tiene que salir del armario toda la familia, ¿vale? Y es así, es absolutamente toda la familia. Porque va a haber cambio físico, porque va a tener que hacer todavía más de paraguas, etcétera, etcétera. Vale. Bueno, lo segundo que tengo que hacer, aparte de hacerme idea de que en el barrio, en la familia, hay que contárselo a todo el mundo, sí o sí, pues aparte de eso es ver qué pasa en el ámbito educativo. Vale, yo tengo la enorme suerte que cuando empieza el acoso por parte del profesorado, yo solo tengo que, como soy docente, llevarme el expediente de mi hijo al instituto donde yo estoy y yo ser el paraguas, ¿no? Vale, por suerte, que también veo a gente de allí, por suerte el instituto donde llegamos, que es el Miguel Hernández de Aldama, es completamente distinto a ese acoso. Es un sitio donde la gente puede estar segura, ¿vale? Y lo descubro y además me siento mucho más a gusto en mi puesto de trabajo desde ese momento. Mi hijo no solo no sufre acoso, sino que además conoce gente estupenda. Vale, vamos bien, ahora llega la parte médica, ¿no? Y ahí es otro camino duro. Tienes que ir al médico de cabecera y ese médico te tiene que desviar a una serie de especialistas y entonces resulta que lo primero que te dice el especialista, el endocrino, cuando llegas con tu hijo de 15 años a la consulta, es que se tiene que esterilizar, él tiene que quitarse el útero, ya. Y tú dices, espérate, ¿no? Vamos a ver, ¿por qué? Primero, ¿por qué? Porque sí, porque le va a dar cáncer. Bueno, le va a dar cáncer, es posible que te da cáncer, esto me lo he explicado un poco más. No, es que los protocolos son así, tiene que quitarse el útero.
Bueno, pues espérate a los protocolos, primero me lo explicas y luego le quitaremos el útero o no, ¿no? Que soy la primera interesada en que mi hijo no sufra. Vale, efectivamente no tiene por qué quitarse nada, no tiene por qué mutilarse en ningún sentido, no tiene, ¿vale? La respuesta suya al final fue, bueno, si acaso me lo estudio, digo, sí, estudia y luego me lo cuentas, ¿vale? Cuando te lo sepas ya. Como veis, todavía me da rabia y han pasado 8 años, ¿eh? Pero es que esto, como veréis, es un continuo, sigue y sigue y sigue, porque no tenemos formación los profesores, porque no tiene formación muchos sanitarios, afortunadamente eso va cambiando, poco a poco. Porque no tenemos referentes sociales, porque no hay absolutamente nada. Y eso, cuando por fin conseguimos que llegue una ley que nos proteja un poco, pues resulta que no se cumple en ninguna parte. Yo, por ejemplo, hay un detalle, hay una cosa muy sencilla en una persona trans, que es cuando está en su instituto, en su colegio, se va a secretaría y pide el cambio de nombre en las listas, ¿vale? No oficialmente, porque no puede si no tiene un cambio en el registro, ¿vale? Pero sí para que sus profesores y sus compañeros sepan cómo quiere que lo llamen. Vale, eso va a una secretaría, se lo pide al de la oficina, el de la oficina, que no suele tener problemas, dice, vale, muy bien. Y como mucho te dice, recuérdame al final para la titulación, ¿no?, que vuelva a poner el nombre oficial para que esté todo bien, perfecto. Vale, bueno, pues eso se convierte en un auténtico viacrucis, porque como la ley no tiene recorrido, muchos padres lo que se encuentran es que el director del instituto, del colegio, le dice que no es posible, que eso es imposible. Os digo ya que no. Es tan sencillo como que el de la oficina, que no pone problema, lo cambia en el plumier, que se llama así el programa, y así se pasa lista con el nombre sentido. Ya está, ¿vale? Y ya os digo, acordad por si acaso de que al final de los estudios habrá que volver a poner el nombre oficial. Ya está, súper problemático, como veis. Bueno, eso te cuesta días y minutos y días. Hemos puesto y este año nos esperan unas cuantas más, porque ya me han llamado madres diciéndome institutos donde no es posible cambiar el nombre. Vale, bueno, perfecto. No sé, que habría tantas cosas que contar aquí. Una cosa, hay una ley además que se nos olvida a veces, aparte de la de igualdad, que se llama la Ley de Protección Jurídica del Menor, y lleva un montón de años, es la del 97. Ahí ya se reconoce que cualquier persona tiene que ser tratada con respeto, ¿vale?, y de acuerdo a sus sentimientos. Entonces, si un niño te dice cómo le tienes que llamar o cómo te tienes que dirigir a él, es tan sencillo como ser menor de edad, simplemente aplicar esa ley, ya está, ¿vale?, así. Porque además que no la apliquemos, que no lo hagamos, que no nos lleva a eso, a esa palabra que ponemos los profesores en los informes que se llama autolisis, ¿no?, y que es el suicidio. Estoy harta de escribirla también, ¿vale?, no como madre, sino como profesora. Porque luego, bueno, podéis imaginar, yo voy con el armario quitado, ¿no? Yo siempre le cuento a mis alumnos que tengo un hijo trans. El resultado es que niños trans y adolescentes trans acuden a mí antes que a sus padres, ¿vale? Lo tengo orgullo, pero también es muy triste. He hablado con un montón de madres, han caído un montón de armarios, me alegro, pero es cierto que he tenido que vivir momentos en que no sabía si iba a volver a ver a mi alumno, y eso también es muy duro. ¿Qué más puedo decir? Bueno, 8 años después, realmente, bueno, tengo un hijo trans y un yerno trans, ¿no?, que por cierto es de otro país y obviamente vino también un poco huyendo, ¿no?, porque en otros países además aún está peor que aquí. Ahí además las batidas contra personas trans, como sabéis, son bestiales. Son países latinoamericanos, por ejemplo, donde sabéis que muchas veces como una caza, ¿no?, a esas personas. Y hay semanas que son terribles en todos esos países. Vale, afortunadamente nosotros no tenemos esas estadísticas, pero sí que es cierto que a medida que avanzan determinados discursos, pues una cosa que aprovecho para recordar, que vosotros lo sabéis todos, es que una persona que pertenece al colectivo LGTBI tiene madre, tiene padre, tiene hermano, ¿vale? También sufrimos, también padecemos, también sentimos que a veces a algunos de determinados tipos de familias se les olvida. Perdonadme la rabia, pero es que cuando lo he oído a ellos me vuelve a surgir todo. Yo normalmente soy más tranquila, ¿vale? Y bueno, ya lo sabéis. Y nada, solo quería que vierais un poco. Bueno, sobre el veto parental hay mucho, hay una constitución, hay derechos humanos, hay un montón de principios por los que nunca debería existir, ¿vale? Y os digo una cosa, la poca experiencia que tenemos, porque muchas veces es muy difícil que en el colegio, en el instituto veamos parte del acoso, ¿no? La poca experiencia que hemos tenido con ese veto es que quien no quiere que su hijo asista a una charla es justo el que más lo necesita, el que tenemos sospechas de que maltrata y no quiere ver a la Guardia Civil, ¿no? O tenéis el que tenemos sospechas de, y lo mismo, y su padre afirma que no.
Entonces yo creo que sería, bueno, mi lucha va a estar, vamos, como docente y como madre, pero es que no se puede imponer, ¿vale? Porque entonces perderemos las pocas herramientas que de verdad en los institutos tenemos para poder echar un cable simplemente, ¿no? Que a veces una familia lo único que necesita es que haya otro padre o otra madre explicando las cosas, tan sencillo como eso. Y entonces va a aceptar, va a respetar y se va a sentir además mucho más aliviado y mucho más feliz. Y de ahí vamos a tener mejores cosas, creo. Y bueno, hasta aquí he llegado yo. Las personas trans, como general, se nos ve en la tele, se nos ve en películas, en muchos debates en televisión que a lo mejor no hay personas trans presentes, y se dicen muchas mentiras, mucha desinformación, como que somos personas que nacemos en un cuerpo equivocado, como que nos sentimos de tal género, todo eso es erróneo. Y a partir de esos errores se crea la ley. Como aquí en Murcia hay muchos, en la ley que salió en 2016, hay muchos conceptos que están mal escritos. Eso lleva a vacíos legales en los que no se nos puede dar nuestros derechos. En la ley de Murcia, por ejemplo, se habla de identidad sexual, y luego identidad de género, luego sexo sentido. A ver si se ponen de acuerdo, si quieren hablar de género, que hablen de género, no que hablen de un montón de conceptos inventados. Si escucharan a los colectivos de que se siente de una forma o de otra, que se escucharan a los colectivos trans y no a quienes no tienen ni pajolera idea, se harían las leyes mejor y se darían mejor los derechos que nos merecemos. Eso para empezar. Luego, en esa ley de 2016 hay dos artículos muy importantes. El artículo 8, que habla sobre la autodeterminación. No dice la palabra autodeterminación, pero dice que todas las personas trans tienen su derecho a manifestarse como son, independiente de que necesiten informe psicológico, transición ninguna médica, etc, etc. No se cumple, porque cuando tú querías acceder a cualquier derecho, como cambiarte el nombre o sexo, establecer una transición médica, tenías que irte a otro sitio. Tú llegabas al endocrino y te decía, ay no, tienes que ir primero al psicólogo y que te mande un informe que te diga que estás cuerdo para empezar la transición. Eso me pasó a mí. Y yo pensando que eso era lo correcto, porque yo no tenía información, pues me tiré 1 año y medio yendo de psicólogo a psicólogo a ver si me daban un informe que cercionara que yo estaba bien de la cabeza y que no era un capricho mío lo de ser trans. Entonces, esa ley que se hizo en 2016, si se llega a poner bien, eso no lo tiene que haber pasado yo o ninguna otra persona que vino detrás mío. Luego, a raíz de ese artículo, el artículo 10 habla sobre los menores trans. A los menores trans no se le da nada, porque le dan largas y largas y largas, hasta que ya han cumplido la mayoría de edad. La mayoría de edad médica es los 16. A veces incluso te hacen esperar hasta los 18, como a mí me pasó. Yo empecé mi transición a los 15 y 16 años, que ya sería una mayoría de edad médica, y hasta que no cumplí 17, casi 18, el endocrino no firmó las hormonas. Dicho eso, vuelvo al debate principal, que es la ley estatal, que lo regula todo. Cuando yo iba a la consulta del médico, o cualquier otra persona con esta ley de la región de Murcia, no hacían caso, porque como no estaba en uso, pues no le hacían caso. Si hubiera establecido antes una ley estatal que modificara todo eso, sí que habrían hecho caso. Porque llamamos el BOE de aquí de Murcia y decían, ay, es que eso, pues no hay. No está el protocolo todavía. No hay protocolo. No hay protocolo, que la ley se dice que hay un protocolo médico, pero no existe. Es invisible. Igual que muchos más de esos artículos están ahí, muy bonitos, todo teoría, como ya he dicho antes, mal escrita, porque utilizan conceptos que ya no usamos o que dan a error. Y esa ley estatal que ahora se aprobó, el anteproyecto, que no va a salir ya, hay que modificarla, meterle más enmiendas y mucho rollo,
porque no está completa. Han hecho un parche porque venía este tiempo y tenían que hacerse la foto. De decir, mira, la hemos sacado. No se ha sacado nada. Simplemente ha sido un parche a nivel estatal que a nivel regional ya tenían otras comunidades hechas esas leyes. Como es lo de la autodeterminación, mal hecha, o como es la atención a menores, mal hecha. Una cosa que se pedía mucho era el reconocimiento de las personas no binarias, esas personas trans muy olvidadas. No se ha completado, se ha quedado ahí en el tintero, han pasado totalmente en la ley estatal de meterlo. Porque claro, como lleva un montón de follón de salir del binarismo de todas las otras leyes, o si es que hace un borrado de tal, si es que en los deportes, como mucho rollo, pues no han querido mancharse las manos. Otra cosa que no se ha podido completar es el reconocimiento de las personas migrantes. Hay muchísimas personas migrantes que huyen de sus países de origen a España, porque es un país más libre en ese sentido, en el sentido del LGTBI, y muchas personas trans huyen de sus países para no ser asesinadas, y es una prueba real. Personas que están aquí migrantes y son trans y les preguntan por qué se vino aquí y le dicen, es que estaban matando mujeres trans por la esquina y me tuve que ir. Es así de duro. Y es muy duro que vengan aquí pensando que van a ser más libres y no haya ninguna ley que les ayude a cambiarse sus nombres registrales, aunque no estén reguladas en España, algo que le permita en sus papeles que salga un nombre que no les humille. Y bueno, son cosas que están para mejorar ahí. Una de las cosas que también me cabrea es, a nivel médico, para las personas trans que quieran hacer una transición médica, que no todas van a querer, pero las que quieren, pues se encuentran en que los medicamentos que se les envían, por ejemplo, a las personas que quieren hormonas feminizantes, son hormonas que se envían a mujeres cis con menopausia. Y las personas que quieren hormonas masculinizantes son para hombres cis con déficit de testosterona. No hay ningún estudio a nivel hormonal que genere unos medicamentos exclusivos para las personas trans, y no hay tampoco muchos estudios sobre qué efectos tienen esas hormonas que están hechas para personas cis para personas trans. Y de ahí llevamos al desabastecimiento. Hace unos cuantos años, por ejemplo, la medicación que se le envía más a los hombres trans, que es el Testex, desapareció. Una dosis, mandaron otra, desapareció esa, luego volvimos a la otra. Hubo ahí gente que se quedó a veces sin su dosis. Y en mujeres trans es aún peor. Hay marcas que desaparecen totalmente, vas a la farmacia y es que no han oído hablar de ese medicamento en años. Entonces, cuando una mujer trans que quiere empezar una hormonación llega al endocrino y le dice, mándame, el endocrino le pregunta cuál. Y es que tú tienes que buscarte qué hormonas te vas a tener que poner, porque el endocrino no sabe cuál, porque no existen. Están todas desaparecidas. En farmacias tienes que ir de una en una buscando a ver quién tiene stock. Y la mayoría de hormonas que ahora hay, que a lo mejor hay para elegir entre dos, son que no las pasa la Seguridad Social. Entonces, si tienes pocos recursos, olvídate de la hormonación. Que hay gente que cuando va en contra del colectivo trans dice, aparte de que somos un capricho y tal, que es que hay negocio por las operaciones, por la hormonación. Pues yo no veo ningún negocio aquí, no veo ningún capricho, solo veo sufrimiento y un camino muy largo que nunca acaba, muy duro, y que si no tiene el apoyo que necesitamos ni los derechos que nos respalden, como decían mis compañeros aquí, tenemos una tasa de suicidio muy alta, una tasa de delitos de odio hacia nuestro colectivo por las nubes, una desinformación en educación. Es que siguen explicando en biología de secundaria macho, hombre, hembra, mujer. Bueno, los caracoles... Solo se habla de hermafroditismo con los caracoles. Y luego eso, las personas intersexuales están olvidadísimas, eso no existe. Porque claro, las personas que tachan
todo el colectivo trans con la biología, también se olvidan de que los cromosomas no son solo XX y XY. Eso es otro olvidado, que menos mal que han sido incluidas a las personas intersex en la ley esta que ha salido ahora estatal, que eso os digo, hasta que se apruebe a ver cuánto tiempo pasa. Y lo que decía Jesús de los delitos de odio, esos que se denuncian y tal, yo sé de muchos delitos que han ocurrido, han ido a denunciarse y los agentes de policía o de Guardia Civil o que sea han dicho, es que esto no va a ningún lado, lo vas a querer presentar que no va a ningún lado. No tienen formación. Entonces la gente que va a denunciar se le quita las ganas de hacerlo, o cuando va no termina de hacerlo porque no va a ir a ningún lado. Y efectivamente la gente que acaba denunciando se archiva, ese juicio pues se anula o cosas así, como que no existe. Se le quita importancia, si son menores es cosa de niños, juego de niños. Y ya en la ronda de preguntas sigo porque el tema trans es muy extenso, se habla de muchas cosas y nada, paso la palabra a quien le toque. Le llama mucho la atención eso y tal, pero no se sale en el currículum en ningún otro aspecto para tratar ningún otro tema, ni siquiera en tercero de la ESO, que es donde se da el aparato reproductor y la educación afectivo-sexual, pues ahí llama un poco a la mata de cada profesor, o sea, de lo que cada profesor entienda o de lo que cada profesor se haya informado. Entonces, por eso era un poco como apoyando lo que él decía, porque lleva toda la razón. Entonces, bueno, yo me apunto aquí sobre todo frases que las he visto en un libro que se llama La trampa de la diversidad, ¿no?, de Daniel Bernabé, y hay frases que llaman la atención. Por ejemplo, que la LGTBI-fobia pone en riesgo el bienestar de toda la sociedad y solo se erradica desde la educación. ¿Vale? Entonces, si esta educación no se da en las casas, pues habrá que darlas en las aulas, ¿vale? En el sentido, como todos sabemos, de que solo a través de la formación y la información las personas pueden dejar de discriminar, las personas pueden entender al que tienen al lado y sobre todo se erradica también ese lenguaje LGTBI-fóbico, porque es algo que en los medios de comunicación se da mucho, esa acentuación en el lenguaje LGTBI-fóbico. Por ejemplo, a mí me importa una mierda, por así decirlo, cuando me presentan a alguien y me dicen, es un chico trans o es una chica trans. ¿Qué me aporta a mí esa coletilla? Este fulanico y este menganico. No tienen por qué decirme que es trans. Si a mí me da igual, eso no aporta nada más a lo mejor si me dice su ideología política, pues ya me aporta algo más, ¿no? Pero que sea trans o no, me da igual, ¿no? Y eso los medios de comunicación lo recargan mucho. Por ejemplo, en el asunto este que hubo sobre el juez Calamita, que decía, un juez acosado por una pareja de lesbianas, ¿no? Pues no, resulta que es que el juez era acosador de una familia formada por dos chicas. Bueno, es que no ha salido la palabra familia nunca en ningún artículo. Y incluso llamando a los periódicos y decir, oye, ¿podéis hacer el favor de quitar lo de dos lesbianas, una lesbiana que pasaba por allí, ¿no? Porque parece que estas chicas, que eran una familia a la que este juez acosó, eran como una lesbiana que pasaba por allí, que tenía una hija que quería que la otra la adoptara. Tú leías la historia, ¿no? Y eso quedaba así como súper rocambolesco. Y no había forma de que los medios reflejaran lo que realmente. Es decir, no, aquí había un señor que era juez y que ya no es juez porque acosó a una familia homoparental. Y que quizás sea la primera sentencia por delito de odio que tengamos en Murcia importante, porque la Fiscalía está estudiando, bueno, lo estudió de oficio, lo denunció de oficio, y ahora mismo se están haciendo diligencias para determinar si la última ocurrencia de este señor es un delito de odio, porque después de todo lo que hizo, después de que lo inhabilitaran, después de todo, este verano pasado se le ocurrió
publicar en sus redes sociales que las madres se habían separado y que como ya no les venía bien tener a la cría, que habían ido a los servicios sociales y la habían abandonado. Que él tenía razón. Lo primero, un señor que ha sido juez de familia sabe perfectamente que ese procedimiento no existe como tal, que tú no puedes llegar allí al servicio social y decir, mira, que me viene mal, quédatelo, que ya no lo quiero, ¿no? O sea, es absurdo. Pero él lo publicó en sus redes sociales. Que de hecho es un delito, o sea, abandonar a nuestros hijos es un delito. Si eso fuera así, las madres estarían en la cárcel. Claro, o sea, y lo publicó en redes sociales. ¿Qué es lo que pasa? Que este argumento le venía muy bien a gente de cierta ideología que tiene sus redes para meterlo, ¿no? Y esto corrió como la pólvora y de pronto estaba metido en actual.com, en no sé qué, no sé cuántas, o sea, toda una serie de medios digitales que reprodujeron la noticia. Pero también pasó que la opinión picó y nos llamó a las madres y lo publicó. Y entonces ya eso se convirtió en una bola en Facebook, en Twitter, con hilos con 4.000 retweets, con publicaciones en Facebook con 5.000 comentarios, en los que todo era un ataque contra la familia homoparental. Entonces generó una bola de odio contra las familias homoparentales por su ocurrencia, más aparte otra serie de cosas que había dicho, un libro que ha escrito, que eso, bueno, es que no hay por dónde cogerlo, o sea, una serie de burradas impresionantes. Pues con toda esa documentación fuimos con las madres y a la Fiscalía de Delitos de Odio. Y fue la Fiscalía de Delitos de Odio de oficio quien decidió denunciar, o sea, las madres no han tenido que denunciar, ha sido la propia Fiscalía. ¿Cómo lo vería el tema? De hecho, se ve que la cosa le va a ir mal, que hace una semana publicó una disculpa pública en La Verdad, diciendo que tenía informaciones que quizás no eran ciertas y que tal. O sea, si ha llegado a publicar eso en La Verdad es porque realmente y un señor que ha sido juez, es porque se ve que se ve la sentencia encima. No sabemos qué es lo que va a pasar, pero ese tipo de cosas. Que por cierto, el primer titular de La Verdad era: el juez pide perdón a las lesbianas, o algo así, era algo, o sea, como... Y ya llamé otra vez y le dije, por favor, ¿puedes cambiar lesbianas por familia homoparental? Hazme el favor. Luego, otra cosa que también pasó, aparte de ir a Fiscalía, también fuimos a la Consejería LGTBI, que nos tiene que proteger, y que Isabel nos protege. Pues fuimos y nos dijeron, muy bien, pero no nos podemos posicionar. O sea, esa fue su protección. Realmente lo que le pedíamos era que, ya que ellos llevan, la misma consejería lleva el tema de menores y lleva el tema LGTBI, que ellos hicieran unas declaraciones diciendo que no existía, ellos no tenían constancia de que eso fuera verdad, porque no veíamos forma de desmentir el bulo. O sea, porque la gente en las redes sociales decía, dame pruebas. Y había gente que escribía, oye, que yo conozco a las madres y eso es mentira, que la cría está en su casa con ella. Y la gente decía, dame pruebas. O sea, ya una cosa súper rocambolesca. Y nosotros lo único que le pedíamos a la consejería era, por favor, podéis hacer unas declaraciones diciendo que no os consta que haya ningún expediente ni que esto sea real. No tenéis que meter en más, simplemente decir, nosotros no tenemos constancia de eso. Y con eso hubiera sido una confirmación oficial de que eso era un bulo. Pues nos dijeron que no podían porque eran administración. Y no podían posicionar. Y no podían, o sea, incluso cuando hay un delito, incluso las administraciones condenan y dicen presunto. Y, o sea, si ya no eres capaz de hacer por nosotros ni una declaración, ¿qué podemos esperar de esta consejería? O sea, si no has hecho nada y cuando encima te pedimos una ayuda explícita, me dices que no, pues por mí puedes quitar las letras, pero ya, bueno, es que las podía haber quitado el primer día, ¿no? Pero es que es absurdo. Y con el tema de los delitos de odio y con la educación y el tema del veto, yo una de las cosas que creo que estamos cerrando el foco. O sea, estamos muy centrados en combatir a los homófobos y realmente el problema, los homófobos son una cantidad muy pequeña de gente. El problema es la gran cantidad de gente que se está poniendo de lado, la gran cantidad de gente que está consintiendo. Entonces, yo creo que nuestro foco y nuestro trabajo debe de ir hacia toda esa gente que es buena gente y que se está poniendo de lado porque, en cierto modo, desde ciertos sitios le están diciendo que es una posición legítima cuando no lo es. Esa gente está consintiendo y eso lo he visto en la escuela.
¿no? Porque ella es de secundaria, pero yo soy de primaria, de intentar hacer algo y que propios compañeros te digan, es que el padre de esta, yo no quiero problemas, yo no le voy a decir nada, yo esto no lo voy a hacer porque voy a tener problemas. Entonces, ellos no se consideran que estés teniendo una actitud homófoba, ni yo he percibido nunca por parte de ellos ninguna actitud de ese tipo, pero ponerse de lado en una cosa así es homofobia. O sea, ¿dónde ponemos la línea de la homofobia? ¿En hacer algo o en consentirlo? Porque si tú consientes, yo siempre pongo el ejemplo de los nazis. ¿Qué pasa? ¿Que había millones de gente malísima en Alemania? No, había una serie de gente con unas ideas muy malas y muchísima gente que se puso de lado, que se dejó llevar, que fue normalizando. Y entonces el problema que yo veo aquí es que estamos normalizando. O sea, yo no he visto nunca que alguien te diga, no, a los niños no le hables de racismo. No, cuando sean mayores y lo puedan entender, tú ya le hablas de racismo. No, a los niños no le hables de, yo qué sé, de ecologismo, no le hables de... No, todos esos temas transversales se ven todos, desde que son pequeños. Cada uno tú le hablas como le tengas que hablar y se lo explicas al nivel que se lo tengas que explicar según la edad que tengas. Pero he visto un consentimiento hacia esa homofobia de padres, de profesorado, de instituciones, como es que son así, es que tú ya sabes como el tío Paco, ¿no? Cómo se pone, ¿no? Le digamos, nada, ¿no? Pues al tío Paco hay que explicárselo. La comida hay que explicárselo al tío Paco. Y mientras no se lo expliquemos al tío Paco, esto no va a funcionar. Porque antes el tío Paco por lo menos se callaba. Pero es que ahora tenemos todo llenos de tíos Paco por todos sitios. Y ese es el problema, que hay chavales de 15, 16, 17 años reproduciendo ese discurso, ¿no? Porque lo ven legítimo, si lo están viendo en la tele, si lo dice su tío Paco, y nadie le ha dicho que eso está mal. O sea, no he visto a nadie que le recrimine ese tipo de postura. Y nosotros también muchas veces lo hacemos. ¿Por qué? Porque no queremos follones, porque no te quieres pelear con tu compañero de trabajo, porque no te quieres pelear con tu cuñado, porque no te quieres pelear con... Y nos ponemos de lado. Y cada vez nos vamos poniendo más de lado en este tema y en otros temas. Y cada vez estamos más hacia la pared y más de lado. Y luego realmente la gente que tiene esas ideas tan radicales y tan malas para la sociedad, que encima, yo lo digo, es que nosotros tenemos unas leyes que dicen cómo queremos que sea nuestra sociedad. Y en esas leyes, la que tú cojas, la de educación, la de lo que sea, dice que nosotros tenemos derecho a ser como tengamos que ser, a tener la orientación que tengamos que tener, que no queremos una sociedad racista, que no queremos una sociedad machista. Esas son las leyes que tenemos. Cuando tú ganes, ya veremos a ver si tú las puedes cambiar, pero esas son las que tenemos. Entonces, no podemos consentir que alguien quiera, legitime una postura que vaya contra esas leyes. Y nosotros estamos aceptando eso. Y cuando aceptamos, por ejemplo, la gente que está aceptando el veto parental, yo me he quedado muy sorprendida porque compañeros que yo jamás hubiera pensado que ellos aceptarían el veto parental y son profesores, y yo se lo explico, digo, es que no se fían de ti, no se fían de ti. Y luego yo le pregunto, ¿pero tú te fías de mí? ¿Tú me has visto a mí dar clase? ¿Tú te fías de mí? Y dice, bueno, de ti sí, pero es que hay otros. Digo, ¿pero qué otros? ¿No? Porque siempre hay alguien muy malo que ha hecho algo muy malo en algún sitio, ¿no? Que tú nunca lo has visto, pero esa persona para ellos existe. Entonces, estamos justificando una serie de cosas y el veto parental que nunca se va a poder implantar, porque legalmente es imposible, ni nunca se ha llegado a implantar. Se creó una instrucción de inicio de curso, esa instrucción al final se paró, los juzgados, porque y además una instrucción es como lo mínimo que puedes hacer en normativa, ¿no? Porque tienes luego las órdenes, los decretos y todo eso que están por encima. Son instrucciones como un papelito, ¿no? Que te escribo ahí cositas que no son muy importantes. Y aún así no tenía, después no lo pudieron llevar a cabo, ni se va a poder llevar a cabo. Y con la nueva ley del menor menos todavía, porque lo dice explícitamente. Hay un artículo que dice explícitamente que los niños tienen derecho a tener una educación afectivo-sexual y a saber sobre diversidad, y sobre todo tienen derecho, cosa que yo creo que puede cambiar en cierto modo la cosa, a ser como ellos quieran ser,
y a identificarse como se quieren identificar y a tener la diversidad sexual que ellos consideren oportuna en cada momento. ¿Qué es lo que pasa? Ahora esto de mi hijo es mío y yo decido lo que va a ser mi hijo, yo decido lo que va a aprender mi hijo, otra vez errar el foco. Esa gente no entiende que el derecho a la educación es de su hijo, no es de ellos. Y nosotros se lo consentimos y le decimos, bueno, es que tú tienes derecho a educar a tu hijo. No. O sea, tú tienes derecho a llevar a tu hijo aquí y allí, de ponerle esta ropa, ponerle la otra mientras sea pequeño, pero tú no tienes derecho a arrebatarle a tu hijo una educación en diversidad, una educación sexual. No tienes ese derecho. Y ahí no podemos ser tibios en eso. O sea, tienen que entender que el derecho es del niño y de que tú estás teniendo un maltrato hacia ese niño si tú no lo dejas que se desarrolle tal como es y si tú no dejas que él entienda, claro, reciba información y entienda que hay todo un mundo de posibilidades que en su casa no están y no son posibles. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo siempre le digo, darle la vuelta. Si suena mal al revés, es que está mal. O sea, si tú coges y algo que harías en un contexto heterosexual no lo ves bien en un contexto homosexual, es porque está mal. O sea, porque está fallando. O sea, si yo puedo coger y puedo contar cuentos, o puedo ver películas, o puedo salir en todo momento de la vida de un niño relaciones afectivas heterosexuales, ¿por qué no puedes ver relaciones afectivas homosexuales? Por ejemplo, decir, un ex juez es acusado por una pareja de hombre y mujer. No lo dicen. O no. por una pareja heterosexual. O por una pareja heterosexual. Queda ridículo, pues igual de ridículo queda con nosotros. O sea, Entonces, el tema de darle la vuelta, yo creo que es la prueba del algodón. Tú le das la vuelta a cualquier cosa y si suena ridículo o suena muy mal, y claro, muchas veces hasta las propias personas LGTBI llevamos ese monstruito de la homofobia, ¿no? Esa mochilita que llevamos ahí, ¿no? Que te va diciendo ahí cosas hasta que ya te das cuenta que dices tú, este pensamiento es un poco homófobo, ¿no? Lo que acabo de tener. Igual que pasa con el machismo, ¿no? Que de pronto a lo mejor dices una frase y dices tú, ¿cómo podría decir esa burrada, no? ¿No? Porque es una cosa que llevas ahí, que la llevas oyendo toda la vida y que vas con el piloto automático y tú mientras vas con el piloto automático reproduces eso. Por eso yo creo que los colectivos tenemos el deber de apagar el piloto automático, porque el piloto automático nos lleva a lo que había antes y lo que había antes es lo que quiere la gente esta que le parece todo mal. O sea, no quiero que tú abortes, no quiero que tú te mueras cuando quieras, como quieras, no quiero que tú, ¿no? Toda esta gente no quiere que tú porque quiere que siga como ellos tenían su posición de privilegio en su mundo de privilegio y ese mundo ya no existe. Y entonces, claro, yo creo que ahora se defienden como gato panza arriba porque ven que ese mundo se les cae, ¿no? El mundo en el que yo, hombre, hetero, blanco, soy el dios y allí parto y reparto, ¿no? Y me llevo la mejor parte y ahora no puede ser que no me lleve yo la mejor parte y ese mundo se derrumba y se están defendiendo contra ese mundo. Y yo lo que me he dado cuenta que te pones con un tema, te pones con otro y siempre son los mismos los que tienen enfrente. Entonces yo creo que esta gente tiene algunos asuntos sin resolver, que debería de resolver y dejar que la sociedad siga adelante porque no vamos a volver. Y eso es una cosa que tienen que entender. Nosotros no vamos a volver al armario y las mujeres no van a volver a la cocina y eso no va a volver. Y cuanto antes lo asuma, pues mejor para ellos, ¿no? Porque al final están sufriendo ahí, ¿no? No soportan nada. No soportan que la gente sea como es, no soportan que la gente haga su vida, no soportan nada. Y debemos de decirle a la gente que eso se ha acabado y que ese mundo ya no existe y que no se lo debemos consentir. Ni porque sea tu primo, ni porque sea tu cuñado, ni porque sea nadie. Que sí, que los queremos mucho, pero que tienen que resolver sus asuntos. Que no somos nosotros los que los tenemos que resolver, que lo tienen que resolver ellos, porque yo no tengo ningún problema en ser lesbiana. Lo tienen ellos en ser un homófobo. Entonces, o lo solucionan ellos, o al final, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia una guerra? Sí, el problema también es la falta de formación e información hace que ni siquiera ellos reconozcan que son homófobos. Porque incluso Mabel Campuzano dice, no, si yo no soy homófoba. Dicen, no eres homófoba, ¿no? Es que cada uno tiene su línea de la homofobia en te pego, te escupo por la calle, ¿no? Entonces tú, para algunos, si no te he agredido físicamente y no te he insultado y no he sido violento, no soy homófobo.
Entonces, claro, ¿dónde está la línea de la homofobia? En que... Claro, ¿no? En el sentido de que no me reconoces, o sea, consideras que tengo una tarica, eso para empezar, ¿no? Como, vale, no, yo te acepto, pero tú que sepas que tienes una tarica, ¿no? No acepto tu matrimonio, porque ellos piensan que el matrimonio es el matrimonio católico, pero es que falta de respeto a todas las personas que no somos creyentes. O sea, que el Estado Nacional Católico ya se fue, eso ya no está, y eso lo tienen que entender. Entonces, el matrimonio no es un sacramento, el matrimonio es un contrato civil, y como tal, tú no tienes nada que opinar en ese contrato civil. Entonces, tú no me tienes que reconocer a mí, porque ya me reconoce la ley. Entonces, no me reconoce como persona sana y plena, no reconoce mi matrimonio, no reconoce mi familia, pero no somos homófobas. Sí, bueno, no reconocen nuestras familias porque dicen que no son naturales. Entonces, si ya empezamos a reflexionar sobre lo que es natural o no es natural, o sea, el tema de la homosexualidad, la bisexualidad y simplemente la sexualidad como placer se da en el mundo animal, ¿vale? Es algo que se da, es natural. Ahora, si nos ponemos a reflexionar qué es lo natural, el celibato no se da en la naturaleza. Ningún macho, en su sano juicio de un animal, decide no procrear por propia voluntad por la supervivencia de la especie. Por lo tanto, lo antinatural es el celibato, pero ahí ya no entramos, ¿no? Entonces, vamos a definir qué es natural y no es natural. A lo mejor es que tú quieres imponer tu moralidad y quieres que las leyes se hagan en función de tu moralidad. Eso ya es otra cosa. Porque, de hecho, somos la única especie que a través de ideas consiguen enfrentarse entre ellos. Los animales lo hacen por supervivencia, pero somos nosotros los únicos que fuera de la naturaleza lo hacemos guerras por un dios, conflictos por cosas imaginarias. Entonces vamos a ver qué es lo natural o no lo natural, y a partir de ahí pues ya me intentas convencer o no, porque para mí lo natural es quererse, como dice la marca de Jero de champú. Para mí lo natural es quererse, y las familias tienen que construirse sobre la base de eso, porque cualquier niño que no sea querido, cualquier niño que no vaya a ser cuidado, cualquier matrimonio que no se vaya a tener un respeto, que no se vaya a respetar entre ellos y tal, eso es un problema. Es un problema, sea un matrimonio heterosexual, homosexual o lo que sea. Entonces, lo natural es que la gente se quiere y que forme las familias en función de eso. Entonces, a mí ese argumento no me vale. Otra cosa es que a ti te esté molestando. Entonces, eso te lo tienes que hacer. Mira, a lo mejor te molesta porque a ti te apetecería hacerlo. A lo mejor te molesta porque resulta que tú eres homosexual y no lo quieres reconocer. Y entonces quieres fastidiarme a mí. No sé, que hay una serie de historias ahí que hay que mirársela, y sobre todo en la ultraderecha, todas esas cosas siempre las ha llevado en secreto. O sea, si tú tienes un hijo discapacitado, antes se tenían dentro de las casas. No, es que el fulanico tiene un hijo que no sé qué y nunca lo sacaba a la calle. Todo pasaba de puertas para adentro. Y eso es lo que quiere la ultraderecha. Es decir, no, es que no queremos que se visibilice el matrimonio homosexual en las aulas. ¿Por qué? No, si yo estoy de acuerdo en que os caséis, pero no estoy de acuerdo en que se visibilice en las aulas. ¿Por qué? Porque quieres volver a meter todo lo que te molesta, visualmente o lo que sea, lo quieres volver a meter hacia dentro de las casas, que es lo que se hacía antes. Y eso es lo que pretende la ultraderecha. Y la única forma de erradicar esto es mediante la educación. Y ellos lo saben. Y luego, otra cosa que también tenemos que tener en cuenta con la diversidad es no caer en la trampa de la atomización de la diversidad. O sea, que surja una ley trans y entonces surja el feminismo diciendo es que esto o lo otro, pues mira, no nos estamos haciendo ningún favor con estas cosas. A lo mejor deberíamos de sentarnos, hablarlo un poquito, porque... Esa es mi teoría, de que si tú te fijas siempre son los mismos los que están al otro lado. O sea, al que le molesta el feminismo, le molesta la homosexualidad, le molesta que quieras proteger más al menor, le molesta a los inmigrantes, le molesta... O sea, si es que son los mismos. O sea, no tenemos que atomizar cada lucha y luego cada movimiento más atomizado todavía, porque es que yo quiero esto y tú lo quieres pero con un rabito aquí. Pues mira, no, es que esto al final se trata de nuestra vida.
Y ellos son opinadores y ellos son los que quieren dirigir y todo eso, pero al final, a mí en mi vida, si no hubiera habido una ley del matrimonio igualitario, bueno, una ley no, o sea, si no hubieran metido 19 palabras, que fueron 19 palabras, en una ley, nosotras no estaríamos aquí con nuestras hijas. No podríamos estar aquí con nuestras hijas. Y nuestras hijas no llevarían nuestros apellidos. Sí, perdona. O sea, bueno, ya para terminar, que somos muy rolleras. Una cosa respecto al veto parental. Lo que más tenemos que llevar cuidado con el veto parental es que sin necesidad ni de ninguna orden, ni ninguna instrucción, ni nada, el veto parental ya está en las aulas porque hay una autocensura por parte del profesorado. Y eso es lo que tenemos que combatir, la autocensura del profesorado, porque el veto parental legalmente nunca se va a poder poner con las leyes que hay, pero la autocensura está ahí desde el minuto 1 y yo lo he visto en las aulas y va a más. Y si no trabajamos en erradicar esa autocensura, no vamos a poder vencer el veto parental. Yo solo quiero terminar una frase que viene en la guía de delitos de odio, que dice: tengamos bien claro una cosa, la lucha contra la LGTBI-fobia y los sistemas que oprimen al colectivo LGTBI es una cuestión que afecta a toda la ciudadanía. Es positivo para el progreso como sociedad en todos los ámbitos y sobre todo es una cuestión moral, de justicia social y de derechos humanos. No hace falta pertenecer a la causa para defenderla. Gracias. Estamos en una región con la desgracia de ser el primer gobierno autonómico que ha metido a la ultraderecha, al fascismo más reaccionario dentro del seno del propio gobierno regional. Y eso evidentemente se nota, y se nota porque los discursos de odio desgraciadamente calan. Y van calando en una población donde todo se va relacionando, porque el discurso de odio cala cuando en el colegio no educas en diversidad, porque el discurso de odio cala cuando tienes gente que te lo va blanqueando y te lo va vendiendo directamente desde las instituciones, con lo cual pues tú llegas a pensar que es algo positivo, y eso es la situación real que estamos viviendo aquí en Murcia, con una ley que, bueno, se aprobó muy coyunturalmente. Era una ley, como ha dicho antes Mar, que trabajamos mucho desde Podemos, y que en aquel entonces, cuando se aprobó la ley, pues teníamos un partido de Ciudadanos que necesitaba coger votos, necesitaba llegar a la gente, que tenía la derecha ya bastante copada en esta región y que, bueno, pues en aquel entonces tuvo a bien apoyar la ley, ¿no? Hoy día no hubiese sucedido así. Pero claro, una cosa es que la aprueben y otra cosa es que desde que la aprobaron la metieron en el cajón y está ahí en el cajón de la Asamblea Regional, ¿no? Lo que pasa que, bueno, a mí esta tarde de la mesa pues me toca poner un poco el contrapunto positivo porque, bueno, este año vamos de nuevo, le pese a quien le pese, a celebrar de nuevo el orgullo, por supuesto que sí, y además, sinceramente y humildemente, creo que este año hay que celebrar más orgullo que nunca, ¿no? Y hay que celebrar más orgullo que nunca porque con todos los defectos y con todos los fallos y con todas las deficiencias que pueda tener, creo que tenemos que felicitarnos de que nuestro país por fin cuente pues con una ley integral, estatal, que reconoce y ampara los derechos de todas las personas LGTBI, ¿no? Yo creo, sinceramente, insisto, con todos los fallos y deficiencias, que en estos momentos, desde que el día 29 pues esto se aprobó, pasó por Consejo de Ministros y se aprobó esta ley, pues yo creo que sinceramente España es un país mejor, ¿no? Y lo veremos de aquí a unos años, igual que pasó pues con el matrimonio igualitario, igual que pasó con la ley del divorcio, igual que pasó con el aborto, etcétera, etcétera, ¿no? Y esta ley pues debe tener su recorrido y en unos años veremos cómo no solamente va a ser beneficiosa para las personas LGTBI, para las personas trans, sino que va a ser mejor, evidentemente, para la sociedad en general, ¿no? Es evidente que queda un camino enorme por recorrer y que, desgraciadamente,
estamos asistiendo no solo en España, bueno, no solo en la región, no solo en España, sino en toda Europa y en todo el mundo, estamos viviendo una ola reaccionaria que, bueno, pues nos está intentando hacernos retroceder en derechos sociales que tienen que ver absolutamente con todos los derechos sociales y, por supuesto, también y especialmente con las personas LGTBI. Pero es que lo estamos viendo incluso en el propio corazón de Europa, en un país pues como Polonia, donde suceden cosas terribles como esas zonas libres LGTBI que se están creando en Polonia, o sea, zonas declaradamente donde no aceptan a personas LGTBI, ¿no? En realidad es una declaración de intenciones porque Europa no permite que eso sea tal cual, pero imaginar lo que es llegar a Polonia y que llegues a determinados municipios y te encuentres con que es un municipio que no admite a las personas LGTBI, ¿no? Esto no está pasando en África, ni está pasando en el corazón de Europa, ¿no? Por tanto, nos queda, como digo, muchísimo camino por recorrer, ¿no? Y desde luego en España, como digo, pues también estamos viviendo esa ola reaccionaria y desde luego en la región de Murcia la estamos viendo pues cada día, ¿no? Este año, desde el Ministerio de Igualdad, bueno, voy a ir acortando un poco porque, bueno, desde el Ministerio de Igualdad este año se ha optado por un lema que se ha hecho con el objetivo de intentar institucionalizar el lenguaje inclusivo, ¿no? El lenguaje todos sabemos que se hace con el habla, es una cosa muy antigua, ¿no? No es que de repente los señoros listos de la RAE pues se lo inventen todo, ¿no? Y el lenguaje vaya mejorando, ¿no? En absoluto, el lenguaje se va haciendo con el habla, que es lo que la gente va hablando en la calle, ¿no? Las palabras van surgiendo de la ciudadanía, que las va usando, y al final estos señoros, como la gente, todo el mundo la usa, acaba metiéndolo en la RAE. Funciona así y no en sentido contrario, ¿no? Y entonces este año el Ministerio de Igualdad pues ha querido que el lenguaje inclusivo se use y por primera vez en un organismo público se va a usar la terminación en E, ¿no? Y por tanto el Ministerio de Igualdad este año el lema que va a usar es orgullo de todas, todos y todes por una España feminista y diversa, ¿no? Porque el lenguaje evidentemente pues modifica o cambia en cierta manera nuestra forma de pensar. Es muy importante cómo usemos el lenguaje y este año, pues como digo, desde el Ministerio de Igualdad, por primera vez en nuestro país va a usar un lenguaje verdaderamente inclusivo que, bueno, pues que represente a todas las personas, ¿no? Y no solamente pues a las binarias, ¿no? ¿Por qué es importante esta ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para garantizar los derechos de las personas LGTBI en la sociedad? Pues para empezar se trata de un acuerdo importantísimo que quiero decir que ha llegado después de muchísimos meses de una negociación durísima, brutal, una negociación a cara de perro, porque bueno, pues tenemos un gobierno de coalición donde unos quieren unas cosas, otros queremos otras. Esto estaba en el acuerdo de legislatura del gobierno de coalición que tenemos, pero como digo, ha costado muchísimo trabajo, pero ha merecido la pena, ¿no? Creo que en conjunto es positiva. Por fin España va a contar con una ley trans despatologizante que va a dejar de tratar a las personas trans como enfermas, como decían aquí las compañeras, reconociendo pues su derecho a la libre autodeterminación de género. Es una ley feminista. Frente a aquellas que dicen que no es una ley feminista, es una ley feminista si entendemos el feminismo como un movimiento auténticamente transversal, auténticamente interseccional, que no puede dejar fuera a las mujeres trans y a sus derechos. Y desde ese punto de vista, y para quienes entendemos el feminismo desde ese punto de vista, que el feminismo es un movimiento político inclusivo y no exclusivo, esta ley es una ley feminista. Digan algunas lo que quieran decir. Por otro lado, sitúa a España en la vanguardia de los derechos humanos
porque por primera vez cumple con los mandatos internacionales, como la resolución 4118 del año 2019 del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, o el nuevo catálogo de la Organización Mundial de la Salud, el CIE 11, donde se saca la transexualidad de la lista de enfermedades mentales. Porque ya estaba bien que desde que la Organización Mundial de la Salud en 2018 sacó la transexualidad de la lista de enfermedades mentales, pues 3 o 4 años después en España seguíamos en un limbo, ¿no? Por tanto, es otro punto positivo que aporta la ley. Además, también seguimos, afortunadamente, la línea de algunos países europeos como Malta, Irlanda, Dinamarca, Noruega, Luxemburgo, que ya tenían reconocida y puesta en práctica la identidad de género autopercibida. Por tanto, con esta ley además nos acercamos un poquito más, vamos saliendo un poco más de las cavernas donde nos encontrábamos y nos vamos acercando pues un poco más a algunos países europeos que realmente reconocen esta diversidad y que por tanto socialmente son sociedades mejores, ¿no? Porque lo que de verdad quieren, y lo hemos escuchado aquí los compañeros y las compañeras en la mesa, las personas trans, es decidir quiénes quieren ser, ¿no? Y Félix nos lo ha contado estupendamente bien, ¿no? Es decir, ellos lo que quieren es decidir quiénes quieren ser sin que el maestro homófobo de turno, sin que el juez de turno le diga quién tiene o quién puede ser. ¿Qué cosas son las cuestiones más importantes que recoge este proyecto de ley? Una ya la he dicho, la despatologización, Ya las personas LGTBI o las personas trans ya no son seres enfermos. Eso vamos a dejarlo ya atrás. Ya lo habíamos dejado atrás, pero es que incluso el propio Colegio Oficial de Psicólogos hace siglos que lo había dejado atrás, ¿no? Solamente necesitábamos la ley que lo reconociera de hecho, ¿no? Vale, ya la tenemos. También es importante porque recoge la autodeterminación de género con la comparecencia ante la persona encargada del registro civil sin medios de prueba y sin testigos. Hasta ahora, y también algo comentaba antes Félix, era un calvario lo que tenía que pasar la persona ante el registro civil, llevarse testigos, llevar pruebas, como si eso fuera, como si fuera un delito, ¿no? Eso también ha quedado afortunadamente atrás con esta ley. Luego, la consolidación del derecho de los menores a ser escuchados y escuchadas, permitiéndoseles el cambio de nombre en el registro civil a cualquier edad. Y es verdad que el cambio de sexo solo a partir de los 12 años. Es uno de los puntos con los que ha habido muchísimo debate, ¿no? Y nosotros hemos podido llegar hasta ahí. El cambio de nombre en el registro civil a cualquier edad y el de sexo a partir de los 12 años. Luego, los menores de 12 años que se podrán cambiar el nombre en el registro civil, esto también lleva aparejado, al poder cambiarse su nombre en el registro civil, pues lleva aparejado numerosos derechos a nivel educativo, deportivo, etcétera, pues con el objetivo de dar cumplimiento a una sentencia que ya teníamos, la sentencia 99 del año 2019 del Tribunal Constitucional, que aseguraba que era inconstitucional que la Ley 3/2007 impidiera el cambio de sexo a los menores. Es decir, que no solamente no teníamos las leyes para apoyar a esta gente, sino que incluso estaban ya entrando en conflicto por ser retrógradas, por no reconocer los derechos de estas personas, entrando en conflicto con sentencias firmes del propio Tribunal Constitucional. O sea, así es como estábamos en este país, ¿no? Con unas leyes que entraban en conflicto con las propias sentencias del Constitucional. Luego también, gracias a esta ley, las mujeres lesbianas y bisexuales y también mujeres que vivan solas podrán volver a tener acceso a técnicas de reproducción humana asistida después de 7 años sin acceso a este derecho en el Sistema Nacional de Salud. Era otra discriminación que me parece que era absolutamente, no tengo palabras, ¿no? Eso también, afortunadamente, se elimina con esta ley. Luego, otra cosa importante, la filiación de los hijos de mujeres lesbianas
o bisexuales mediante la modificación del artículo 120 del Código Civil. Esto es otro punto que sabéis que, bueno, ha llevado meses y meses de negociación, no solamente con la segunda parte de la parte contratante del Gobierno de España, sino también con el Ministerio de Justicia. O sea, ha sido una negociación brutal para poder cambiar el artículo 120 del Código Civil. Porque ahora esta filiación de los hijos solamente la podían realizar aquellas parejas de lesbianas que estuviesen casadas. Si no estaban casadas, ese hijo o esa hija era de la gestante, pero no de la pareja, ¿no? Cosa que no sucede en las parejas heterosexuales, ¿no? O sea, es decir, es una discriminación absolutamente brutal. Bueno, pues eso es otro pasito que creo importante que hemos conseguido con esta ley, ¿no? También se prohíben, de hecho, las terapias de conversión, de aversión o de contracondicionamiento, ¿no? Eso de tú no estás seguro de lo que sientes, vete a hablar con el cura que él te lo va a solucionar, ¿no? O sea, eso bueno, pues por lo menos la ley dice que eso ya no se puede hacer, que eso ya es ilegal, ¿eh? Eso ya es ilegal. Y bueno, pues creo que desde el punto de vista social y cultural, bueno, es un punto también donde poder apoyarnos, ¿no? Para que estas cosas no sigan sucediendo. Luego, la consolidación de derechos para las personas trans y LGTBI en los ámbitos educativo y laboral. Otra cosa muy importante que se ha conseguido, y lo quiero contar, es que en el ámbito laboral el Ministerio de Igualdad pues ha llegado también, ha estado negociando. En este caso ha sido bastante menos complicado porque la negociación ha sido con la vicepresidencia tercera del Gobierno y se ha conseguido incorporar 2 artículos específicos para fomentar el empleo en las personas trans. O sea, uno de los mayores problemas de las personas trans es, o sea, el paro, la precariedad. O sea, más del 80% de las personas trans en este país están en paro, ¿no? Y eso es un gran problema para estas personas. Bueno, pues en esta ley, negociando con el Ministerio de Yolanda Díaz, se ha conseguido introducir 2 artículos específicos que en esta ley van a servir para fomentar el trabajo, o sea, que las personas trans puedan tener acceso a cursos de formación y a empleos dignos, a empleos de calidad, pues como nos merecemos absolutamente cualquier otra persona, ¿no? En el ámbito educativo, además, se va a obligar. Otra cosa es que luego pues todo este tipo de profesores lo cumplan o no lo cumplan, pero la ley recoge que el currículum deba incorporar contenidos específicos sobre el conocimiento y el respeto a la diversidad sexoafectiva y familiar de las personas LGTBI, ¿no? Y además se despliegan una serie de derechos para que en los centros educativos tengan la obligación de tratar conforme al nombre elegido, ¿no? Eso de que una persona trans se reconozca en otro género y el profesor le siga llamando por su nombre antiguo, eso ya va a ser ilegal, porque la ley lo recoge, que eso ya no puede pasar, eso ya no debe pasar, en cuanto la ley empiece a funcionar. Se legislan también por primera vez derechos fundamentales para las personas intersexuales, ¿vale? Que es verdad, como comentaba antes Félix, que se queda algo corto, pero se recogen derechos fundamentales para las personas intersexuales, como son, y no me parece cosa menor, no me parece para nada cosa menor, el derecho a no sufrir mutilación alguna al nacer o no tener que ser inscritas en el nacimiento en un sexo que aún no tienen definido esas personas durante los primeros meses de vida. O sea, los intersexos ya no tienen que ser, o sea, ya no se va a permitir que una persona intersexo de pronto se le meta en el quirófano, pues porque ya sabéis, con sus genitales a veces son mujeres pero tienen un clítoris que se asemeja más a un pene por el tamaño y automáticamente se meten en el quirófano y se estirpa. Es decir, todo ese tipo de barbaridades, por lo menos a mí me parecen barbaridades, que suceden con los niños intersexo que nacen, eso ya no va a estar permitido por ley, sino que va a haber un tránsito, va a haber una serie, o sea, va a haber un tiempo donde hay que esperar a que esa persona defina
o al menos se vea si define claramente alguno de los dos sexos antes de meterla, evidentemente, en un quirófano como se hace ahora, ¿no? Que es un auténtico disparate. Luego, es verdad que, bueno, los menores adoptan decisiones, como no puede ser de otra manera, sobre su propia identidad, decidiendo quiénes son, y que eso, a partir de ahora, va a tener también consecuencias jurídicas, ¿no? Sabéis que la ley marca una diferencia entre las edades. Por ejemplo, a los mayores de 16 años pueden comparecer por sí mismos en el registro civil, es decir, los que sean mayores de 16 años pueden ir tranquilamente al registro civil y cambiar lo que ellos crean que tienen que cambiar en el registro civil, ¿no? Por encima de los 16 años. Entre los 14 y los 16 años es el mismo proceso que para los mayores de 16 años, solo con la diferencia de que en este caso tienen que estar asistidos por representantes legales, ¿no? Es decir, puede ir a hacer los mismos cambios, pero siempre con una asistencia legal. Y luego, entre los 12 y los 14, pueden promover expedientes de jurisdicción voluntaria, también asistidos por representantes legales. Y la diferencia, que es otra cosa que nos ha llevado una negociación tremenda, ¿no? Y bueno, pues hemos hecho todo lo que podemos con la fuerza que tenemos, ¿no? Ojalá en las próximas elecciones pues inviertan las cosas, seamos nosotros los que tenemos 120 diputados y el PSOE 35, y no como ahora, es lo que hay, esta es la realidad, y como realidad que es, la cuento, ¿no? Entonces, los menores de 12 años no podrán todavía solicitar cambio de sexo, pero sí de nombre. No podrán solicitarlo sin prueba testifical ni documental, ¿no? Y con las consecuencias que a nivel de derecho se desplieguen, ¿no? Es decir, para el cambio de sexo menores de 12 años se siguen necesitando pruebas testificales, ¿no? Ahí no hemos podido conseguir más, ¿no? Pero bueno, creo que por encima de los 12 años no estaba legislado, tampoco se podía, y creo que ahí pues hemos conseguido un avance que considero que es importante, ¿no? Para terminar, decir que el anteproyecto de ley que se ha aprobado en el Consejo de Ministros, ¿es la ley definitiva? No, porque ahora este anteproyecto de ley tiene que sufrir todo un trámite parlamentario donde las enmiendas de partidos progresistas, el empuje y el trabajo que se sigue haciendo, bueno, que habéis venido haciendo todo este tiempo desde los colectivos, que se puede seguir haciendo y se puede seguir presionando para intentar meter pues todas aquellas cosas que todavía no vienen recogidas, pues como el aspecto de los migrantes que decía Félix, que tiene toda la razón. Hay cosas que no hemos conseguido meter en la ley, porque esta es la ley que quería el Ministerio de Igualdad, no. O sea, esta no es la ley que queríamos desde el Ministerio de Igualdad, pero es una ley tremendamente positiva que introduce toda una serie de avances para el colectivo LGTBI trans. Desde luego que sí, ¿no? Y nosotros lo que esperamos y deseamos es que ahora en el trámite de la ley todavía se pueda mejorar un poco más, ¿no? Y salga la ley que salga, evidentemente lo que sí tenemos es el compromiso de seguir trabajando en ella y de seguir avanzando pues en la diversidad, porque bueno, pues para nosotros es algo fundamental. Fuimos nosotros los que nos empeñamos y los que conseguimos que eso fuese firmado en el acuerdo de legislatura, y lo dicho, ¿no? Vamos a seguir trabajando por ello, ¿no? Así que muchísimo ánimo, muchísimas gracias y nada, y seguimos trabajando, ¿no? Y lo de la región de Murcia, bueno. Hola a todos, a todas y a todes, mi nombre es Ale Quirado. Hoy estaba invitado a estar con ustedes en esa mesa maravillosa que ha creado Podemos, en ese debate tan necesario sobre la ley trans. También estaba invitado a cantar. Por motivos de agenda y motivos laborales lamentablemente no he podido estar con ustedes, pero desde aquí quiero mandar un abrazo enorme a todos los que me estáis viendo, a Podemos por supuesto. Espero que dentro de muy poquito se pueda volver a hacer algo conmigo, porque soy un artista comprometido con la política y soy muy afín a los partidos de izquierda, que son quienes mejor nos defienden y luchan por nosotros, por nosotras y por nosotres. Acerca de la ley trans, quiero decir que es una maravilla que ya se tenga, que sea de todos y de todas y de todes,
Creo que hay que seguir luchando por una ley integral trans que incluya a todo tipo de personas, porque somos todos iguales, somos todas personas, que incluya a los no binarios, las no binarias, las no binarias, que incluya a las personas independientemente de su raza, de su sexo, de su procedencia, que se incluya a todo el mundo, por favor. Y creo que hay que seguir luchando, aunque es un gran paso el que se ha dado. Y nada, y destacar también la figura de la mujer lesbiana, de la mujer transexual dentro del colectivo. La figura de la mujer muy importante, porque las mujeres transexuales también son mujeres, por mucho que Carmen Calvo esté empecinada. Y nada, que me hubiese gustado mucho estar allí. Vamos a ver ahora, si no me equivoco, el videoclip de Tu Bandera, que es el himno del orgullo LGTBI de Murcia. Y nada más, que os quiero muchísimo, que ojalá podemos organizar algo muy prontito conmigo, y que os quiero mucho. Muchos besos y feliz orgullo. Chao.